Buenas tardes, iglesia. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su fidelidad y felicitamos a todas las madres, pero le damos un agradecimiento especial a aquellas madres que han decidido hoy estar aquí adorando a su buen Dios. Y yo creo que ese es el mejor regalo que una madre puede tener. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti para pedirte, para rogarte que seas hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, sé tú dirigiendo tu palabra, sé tú ministrando tu palabra y sé tú hablando a pesar del predicador, Señor. Mi Dios, ayúdame a poder hablarle a tu pueblo con claridad, la cual no tengo, Señor. Ayúdame a hablar con sabiduría, de la cual carezco, Señor. Ayúdame tú, Señor. Que seas tú hablando a tus hijos, hablando a tu iglesia local, Señor, a través de tu palabra. Ayúdame a no irme por encima de la línea, ni a quedarme por debajo. Ayúdame a no tener temor de los hombres, pero tampoco querer ayudarte, Señor. Tú no lo necesitas. Confiamos en ti. Ayúdanos a reflexionar en este texto al final y a sacar buenas aplicaciones para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra familia, para nuestra relación contigo y a salir de aquí edificados y dispuestos a vivir para tu gloria. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos en todo y que seas tú llevándote toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos llegado, por la gracia del Señor, al capítulo 4 de Gálatas. Y me gustaría ir un momentico, que vayamos todos juntos a Primera de Reyes, capítulo 3, para comenzar este sermón hoy. Primera de Reyes 3, versos del 16 al 18, Antiguo Testamento. Vamos a ir a Primera de Reyes 3, del 16 al 28. Es una historia muy conocida, pero la quisiera utilizar de introducción. Y dice la palabra del Señor, Primera de Reyes 3, del 16 a el verso 28. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostaba sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo y tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar al pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traerme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partir por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, da a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partirlo. En cubano nosotros decimos: pártelo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él la sabiduría de Dios para juzgar. Mis hermanos, aquí tenemos una historia conocida de dos madres, como estábamos leyendo ahora mismo. Una de ellas pierde a su hijo, le roba el hijo a la otra, pero el clímax, la parte máxima de esta narración reside en el momento que esta madre decide quedarse sin hijo con tal de que su hijo viva. Lo voy a volver a decir. Llega un momento que el amor de madre es tan grande en ella, el amor por su descendencia, por su hijo es tan grande, que ella decide no tener a su hijo en toda su vida, no estar al lado de su hijo, no acompañar a su hijo,
con tal de que su hijo pueda vivir. Hoy estaremos viendo una historia diferente, pero similar en muchos aspectos, donde lo que estaremos viendo, y es el título de nuestro sermón, es una paternidad costosa, pero llena de privilegio. Una paternidad costosa, pero llena de privilegio. Y lo que estaremos viendo no es una madre, es a un padre, a nuestro Padre Celestial, y a ese padre dando a su hijo para poder salvar a los otros hijos que somos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida. Mis hermanos, quisiera que podamos estar meditando en esta afirmación, y es la siguiente: cristiano, ya no eres esclavo de la ley. Cristiano que te encuentras aquí. Y me atrevo a decir, ¿cuántos cristianos hay aquí en esta tarde? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Bajen la mano, por favor. Cristiano que te encuentras aquí, ya no eres esclavo de la ley. Ya no eres esclavo de la ley. Eres heredero de Dios. Cristiano que te encuentras aquí, ya tú no estás esclavizado a la ley. Debes entender por una vez y por todas que tú no eres un esclavo. Tú eres un hijo de Dios ganado por la sangre del Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué podemos afirmar eso? Hay muchas razones, pero el apóstol Pablo nos va a dar dos razones en nuestro texto, versículo del 1 al 7 del capítulo 4, por las que nosotros podemos afirmar esta verdad, que ya no somos esclavos de la ley, que lo que somos ahora es heredero de Dios. Y la primera verdad se encuentra de los versículos 1 al 5 y es nuestro primer punto, y es: fuiste comprado para ser un hijo. Fuiste comprado para ser un hijo. Todos los que levantaron la mano, en algún momento nosotros fuimos comprados para que ahora, hoy, nosotros podamos llamarnos hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios porque nos esforzamos mucho. Nosotros no somos hijos de Dios porque lo hicimos todo bien. De hecho, es lo contrario. Nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo todo mal. Nosotros somos hijos de Dios porque por nosotros se pagó un precio para que ahora nosotros podamos ser hijos de Dios. Lo que les quiero decir es, hubo un costo, no fue gratis. Nosotros afirmamos con toda veracidad y con certeza delante de otras personas que lo ven diferente: la salvación es gratis. ¿Correcto? ¿No es gratis? Para nosotros. Pero la salvación tuvo un costo para Dios y para Cristo. Y es lo que estaremos viendo de alguna manera en este punto y a través de la predicación. Nosotros estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas. ¿De qué le está hablando? Y es el centro, es el pam, 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 pam. Los que saben de música, es la línea melódica de toda la carta. ¿Qué les quiere mostrar Pablo a los Gálatas? Hermanos Gálatas, la justificación de los creyentes es por gracia, por medio de la fe. No hay nada más que añadirle a eso. ¿Cómo puede salvarse un creyente? Por la pura gracia de Dios, creyendo en Dios para salvación, y ahí queda justificado. No hay otra manera de ser salvo. No hay nada que añadirle, no hay nada que ponerle, no hay nada que quitarle. Y Pablo, teniendo una tendencia del judaísmo, viniendo de la escuela hebrea, él tiene una manera común de enseñar las cosas. ¿Y cómo enseñan los hebreos? Repitiendo las cosas. Hay una frase que dice que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Pablo sigue este principio a la perfección y lo vemos en otras epístolas. Pedro también lo hace. Pedro dice: no me canso de repetirle las cosas y una y otra vez. Era algo típico en ellos. Y usted va a la poesía, usted va a las profecías y usted ve que los hebreos repiten las ideas y repiten las ideas. Y a veces a nosotros es necesario que nos repitan lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo aprendemos, porque no lo practicamos. Y él está manejando la misma idea, pero de maneras diferentes, con colores diferentes, con ilustraciones diferentes, con matices diferentes. Y él viene enseñándole a los Gálatas el evangelio de la gracia de Dios. Capítulo 3, si pueden ir al capítulo 3, versículo 1. No lo vamos a leer, pero del 3 en adelante usted puede seguir con la vista. Y estuvimos viendo cómo él le dice, ahora llega aquí al capítulo 3, después de haber reprendido a Pedro, y en el 3 le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? Ustedes
están siendo necios, ustedes no se están dando cuenta de qué, de que el Espíritu se recibe solo por la fe. No hay otra forma que el Espíritu Santo pueda venir a tu vida que no sea creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador. ¿De qué más? Y sigue el texto, de que la justificación es solo por la fe. No seas ignorante, no tienes otra manera de ser justificado. Tú no puedes presentar delante de Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, porque también tienes que presentar, yo fallo en esto, yo fallo en lo otro. Y cuando tú pones esas dos listas, esta lista siempre va a ser más grande que esta. Por tus propios medios no vas a ser justificado. Y continúa diciendo, la salvación es por la fe. Por lo que hemos dicho en otras ocasiones, como en toda carta, uno se imagina esta llamada de teléfono de una parte para la otra y debemos suponer por lo que él va a tratar después, y podemos pasar la página, ya ahí casi llegando al capítulo 4, aunque quiero leerles el 10 y el 12 en un momento, podemos entender que ellos tienen una duda. Bueno, Pablo, si eso que tú nos dices es verdad, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué objetivo tiene tener la ley? ¿Para qué Dios dio los 10 mandamientos? ¿Para qué Dios le dio todas las leyes y todos los preceptos a su pueblo? Leamos en el capítulo 3 los versículos del 10 al 12. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque justo por la fe vivirá. Y la ley, nada que nada, no es de fe, sino que dice, el que hiciera esta cosa, vivirá por ella. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está afirmándole Pablo? La ley no tiene poder para justificar. La ley sí es buena. Y vamos a verlo ahora. Y sí tiene un objetivo. Pero nunca ese objetivo va a ser el de salvarnos. Aún no es el de hacernos más santos. La ley no tiene poder para hacernos más santos. Todo lo contrario, se demuestra nuestro pecado. Vimos entonces en los versículos del 15 al 29, 3, del 15 hasta el 29, y ahí estuvimos viendo un poco entonces la respuesta de Pablo para qué era la ley. ¿Para qué es la ley? No es, y hoy él retoma el tema, por eso le digo que él sigue construyendo, porque ahora él va a retomar los versículos del 15 al 18, y no es para dar herederos. La ley no es para darnos herederos. La ley sí es, versículos del 15 al 23 en el capítulo 3, para restringir el mal. Si una de las cosas buenas que tiene la ley es que ella detiene el mal en las sociedades, detiene el mal en nosotros. Si cada país, ningún país tuviera ley, esto fuera una locura más grande que la locura que ya tenemos. Si aún teniendo ley, cada cual la aplica, la tuerce y hace lo que desea. Y la ley, y ese es su objetivo fundamental, no único, también sirve, y lo vamos a estar tocando hoy, para llevarnos a Cristo. Versículos 24 al 29. Leamos el versículo 29, muy importante, que es el versículo anterior a nuestro texto. Y aquí terminamos el domingo pasado, verso 29, capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, si sois de Cristo, si no sois de Cristo, no. Pero si tú eres de Cristo, ciertamente, correctamente, tú eres descendiente de Abraham. Y tú eres, ¿qué más? Heredero según la promesa. Y recordamos la promesa que Dios le había hecho a Abraham mucho antes de que viniera la ley. Antes de que viniera la ley, ya él le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. ¿Y esa simiente quién era? Cristo. Y ahí estaba la promesa y ahí nos encontramos ahora. Y vamos a llegar al capítulo 4, versículos 1 y 2. Y en el versículo 1 y 2 va a usar una ilustración para seguir hablándonos del mismo tema y para mostrarnos que nosotros ya no estamos esclavizados en la ley porque Él quiere seguir con la misma idea, sino que nosotros somos herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Y cuál es la ilustración? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, él no es diferente del esclavo, aunque es señor de todo lo contrario, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Y qué es lo que está hablando aquí? Está hablando de los herederos de la fe. Está diciendo los Gálatas, los que han sido salvados, los creyentes, los cristianos, aquellos que recibieron la promesa hecha a Abraham, son herederos de Dios. Un día estarán en el reino. El significado de la palabra heredero la vamos a retomar al final, en los últimos versículos, pero es importante definirla. En el griego era
la persona a quien debe pasar la propiedad a la muerte del propietario. El heredero es la persona a quien debe pasar la propiedad cuando muere el propietario. Y nosotros en los testamentos que usamos tenemos mucho ese concepto. Pero ahora, ¿qué dice Pablo? Un niño que es heredero, pero como es niño, él no es diferente de un esclavo. Él tiene una herencia, pero él es un niño. Él no se da cuenta que tiene esa herencia. Ahora, aunque él no se da cuenta que tiene esa herencia, él no deja de ser Señor de todo. Él es Señor de todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Desde que es niño hasta que él pueda disfrutar claramente de esa herencia, ese niño se va a conducir hasta allá, hasta que eso pase, que él va a disfrutar ya claramente y evidentemente de esa herencia. Él va a ser acompañado por tutores y por curadores. Los tutores y los curadores, los tutores era una especie de un mayordomo que había en la casa, y el curador era una especie ya de administrador de todo lo que había en la propiedad. Pero lo interesante es que tanto el tutor como el curador, ¿saben qué cosa eran? Esclavos. No sé si recuerdan la historia de José en Egipto. El tutor y el curador eran esclavos, y esos esclavos eran los que estaban con el niño hasta que el niño ya fuera independiente y pudiera tener su herencia. En el caso de un rey, una corona, y pudiera gobernar libremente. En ese estado, él quiere que los Gálatas entiendan todo lo que él le viene diciendo. Ahora va a aplicar la ilustración, versículo 3. ¿Cómo aplica la ilustración? Y esto es importante, porque ahora él le dice, así también nosotros. Pero cuando está hablando de así también nosotros, no está hablando de él y de los Gálatas, sino que es un lenguaje parecido al que usa Pablo en las epístolas a Romanos. No sé si recuerdan cuando él escribe a Romanos, nosotros, y cuando hace la referencia a nosotros, ¿de quién está hablando? Los judíos. ¿Contra qué herejía él está luchando? Contra los judaizantes. Los judaizantes estaban enseñándole a estas personas que aparte de creer en Cristo y arrepentirse, para justificación, para ganar el favor de Dios, tú tenías que también guardar a cabalidad las leyes del Señor. A lo que Pablo está diciendo, no, la salvación es solo por la fe. Eso es incorrecto. Por eso él dice, así también nosotros, y ahora en nosotros, aunque le está hablando a los Gálatas, está hablando de los judíos, y le va a utilizar la ilustración de cómo es un niño judío, de cómo se cría un niño hebreo, de la historia de la redención desde que vino la ley hasta que lleguemos al clima de la redención que vamos a llegar pronto. ¿Y cuál es la ilustración? Así también nosotros, cuando éramos niños, estaban bajo ¿qué? Bajo esclavitud. Niño heredero, tutores y curadores. Asimismo, los judíos, cuando ellos no están en este momento de la historia que están, pasado, historia de la redención, cuando ellos eran niños, estaban bajo esclavitud. ¿Bajo esclavitud de qué? De los rudimentos del mundo. ¿Y qué es eso de rudimentos del mundo? El apóstol Pablo lo define. Colosenses 2:8. Usted lo puede anotar o puede ir en su Biblia, solo no pierde el texto en el que estamos trabajando. Y él dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí es interesante porque los rudimentos del mundo no se limitan solamente a los hebreos, aunque él está hablando aquí de los rudimentos del mundo de los hebreos, de los judíos, porque como veremos en el verso 7, y perdón el trabalengua, pero tengo que ser fiel al texto, en el verso 7 vamos a ver que también las personas gentiles tienen rudimentos del mundo, pero él lo está tratando de explicar con su cultura y con lo que estaba pasando con los judaizantes. Entonces pensemos aquí, cuando él utiliza rudimentos del mundo, está hablando de los rudimentos del mundo para el pueblo judío. Veámoslos así para poder entenderlo mejor. Todos los seres humanos después de la caída ya ahora no se usa, porque hace siglos atrás vino la iluminación y las personas dejaron de creer en Dios. Pero antiguamente, desde la caída de Adán, todas las personas creían en algo. El dios sol, el dios fuego, si eras griego,
todos los dioses estos de la mitología griega. Si eras romano tenías tus diosas, tus dioses. No había un pueblo, los celtas, no había nadie que no tuviera una serie de deidades. Los gálatas tenían 2 dioses en específico antes de llegar el evangelio a ellos. Ellos entendían este lenguaje de rudimentos del mundo. Pero los judíos, los rudimentos del mundo eran diferentes. Vamos a hablar más de esto el próximo domingo, pero solo quiero adelantar el concepto. En los judíos, los rudimentos del mundo eran las tradiciones que ellos estaban guardando para ganar la aprobación de Dios. Como mismo para otros, los rudimentos del mundo son otras cosas, pero son rudimentos del mundo. Para ellos, los rudimentos del mundo es el mal entendimiento y la mala aplicación que le estaban haciendo a la ley del Señor. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Casi que tiene que ser una clase, pero no tengo otra forma de decirlo. Una miradita al verso 9, pero lo dejamos para el domingo que viene. Mas ahora, 4:9, Gálatas 4, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos del mundo, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y ahí viene el 10. ¿Guardar qué? Los días, los meses, los tiempos, los años. Y está haciendo toda la referencia que veremos el domingo que viene a las tradiciones del pueblo judío y a la mala aplicación de la ley. Solo quiero dejar esa nota hasta ahí. Versículo 3, ilustración. Así también nosotros, los judíos, cuando éramos niños, nosotros éramos esclavos de la ley. La ley era los rudimentos del mundo para ellos. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 4. ¿Cómo escapar de esa prisión en la cual se encontraban? Porque lo que él está diciendo en el verso 3 es que los rudimentos te hacen esclavo. Si tú estás con esos rudimentos ahí alrededor tuyo como tutor, como cuidador, si tú estás bajo todos esos mandamientos de la ley y tú quieres salir de ahí, tú no tienes cómo salir de ahí, porque vuelves a caer en el mismo círculo. Necesitas otro medio para salir de ese círculo que te tiene atrapado de los rudimentos. Entonces tiene que pasar algo extraordinario para tú poder salir de ahí. ¿Qué es lo extraordinario que pasó? La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Si la encarnación de nuestro Señor Jesucristo no pasa, ningún creyente, judío o gentil, pudiera ser salvo. ¿Qué pasó? Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, recordemos de nuevo, historia de la redención, cómo el pueblo de Dios se salva. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo el pueblo de Dios se puede salvar. Promesa a Abraham, mucho antes de la ley. ¿Cómo? Por medio de la fe. No hay otra manera de ser salvo. Llega un momento en la historia de la redención que viene el clima de esa historia. ¿Cuál es el clima de esa historia? Dios envió a su Hijo a este mundo. Dios se encarnó. Jesucristo encarnado. Jesucristo viviendo entre nosotros. Y en lo que vivía, ¿qué hizo Cristo? Nació de mujer, como tenía que ser, y nació bajo la ley. ¿Por qué nos pone esos dos términos? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué le quiere decir Pablo a los Gálatas? Que lo que él padeció, lo padeció en la carne, siendo un hijo nacido de mujer. Porque él vino a morir en la carne de manera real por nuestros pecados. Pero no solo es que padeció en la carne, sino que lo hizo bajo la ley, cumpliendo todas las perfecciones de la ley. Nosotros fallamos ante la ley de Dios. Nosotros pecamos, hasta durmiendo. Cuando tienes una pesadilla estás pecando. Ya sea inconscientes y conscientes pecamos. Nos malhumoramos, nos enojamos, nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo reconciliarnos con los hermanos, nos cuesta trabajo que no nos valoren todo lo que hacemos. Nos ponemos bravos cuando alguien de manera injusta no reconoce nuestro trabajo. Cuando la Biblia llama a reconocer el trabajo, pero alguien que es un guardián de la gloria de Dios, velando por la gloria de Dios, no reconoce tu trabajo y nos molestamos. Pero nosotros no tenemos que molestarnos por nada. Si nosotros queremos vivir delante de Dios, debemos descansar sobre la soberanía de Dios. Pero somos orgullosos, somos arrogantes. Lo que le quiero decir con todo esto es que nosotros pecamos, nosotros fallamos ante la ley de Dios, no vivimos de manera santa. Pero Dios no lo hizo. Jesucristo no lo hizo. Nace bajo mujer y vive sin pecado
aquí en la tierra. Así lo hizo, así vivió. Y Él cumple con la ley como un hermano mayor, dejándonos un ejemplo a nosotros. Ahora vamos a hacer zoom, vamos a hacer un zoom, vamos a poner la lupa sobre el texto para ver por qué Cristo tuvo que hacer esas cosas. ¿Por qué Cristo tiene que hacer esto? ¿Por qué Cristo tiene que venir? ¿Por qué Cristo tiene que nacer de mujer? Vivir al lado del aserrín de una carpintería, nacer al lado de las vacas, tener muchachitos burlándose de él en la infancia. Las personas del mismo pueblo ni lo reconocían como hijo de Dios, lo trataban mal. ¿Por qué Cristo tiene que pasar todo esto? Venir y que su propio pueblo lo asesine, lo mate. ¿Por qué Cristo tiene que pasar todas estas cosas, mis hermanos? Que sus mismos discípulos, que está 3 años amándolo, enseñándole, y lo traicionen y van por la espalda y lo entregan por 3 monedas de dinero. ¿Por qué Cristo tiene que aguantar todo esto? Versículo 5. Porque no había otra manera de seguir con el plan de redención para rescatar a los pecadores. Versículo 5, ese es propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Él sigue empleando la misma ilustración de los judíos. El pueblo judío, ¿bajo qué venía? ¿Cuál era su rudimento? La ley. Para redimir a ese pueblo que está bajo la ley y para redimir a todo creyente, pacto con Abraham, ¿qué tiene que hacer Cristo? Lo que tiene que hacer Cristo es venir y morir para redimir a esas personas. La palabra redención significa el concepto, y ese concepto viene de la institución de la esclavitud, tanto en el mundo judío como en el greco romano. Un esclavo podía comprar su libertad o alguien más podía hacerlo por él, pagando el precio de redención a su dueño. Una persona tenía que venir, el mismo esclavo, y usted ve los gladiadores ganando combate o reuniendo dinero. Una persona podía pagar su rescate o alguien tenía que venir y pagar el rescate por ellos. En el caso de nosotros, mis hermanos, si nosotros estábamos esclavos de los rudimentos, ya sea nosotros como pecadores que no teníamos la ley, gentiles, o los judíos que estaban bajo la ley, ¿cómo nosotros íbamos a escapar de ahí, mis hermanos? Si no llega una claridad a nuestros ojos del Evangelio, si alguien no nos predica, si alguien no nos habla de Cristo, ¿cómo nosotros salimos de ese círculo vicioso? No teníamos manera. No íbamos a poder nunca pagar lo que el Señor requería por su justicia, que es santa. Un Dios que es santo, 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 y que nosotros siempre estamos fallando a su nombre. No teníamos manera, mis hermanos, ni guardando toda la ley, no lo íbamos a hacer. Siempre íbamos a fallar. Entonces alguien tenía que hacer el pago de redención por nosotros. Ahí fue cuando el Padre vino y el Padre pagó con su Hijo para librarnos de la esclavitud de la ley y adoptarnos ahora nosotros como hijos. Y lo que hace el Padre es parecido a aquella mujer, mucho más excelente en mucho grado, aquella mujer ramera y pecadora, pero que aún así estaba dispuesta a perder su hijo para que él se salvara. Asimismo, este Padre ahora, para el pago que nosotros requeríamos para salir de ese círculo vicioso en el cual estábamos y nunca íbamos a salir, el Padre da su Hijo por nuestro pecado. Y su Hijo completa el pago que se requería. Versículo 13, ¿recuerdan? Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y qué tuvo que hacer para redimirnos de la maldición de la ley? Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo tenía que morir en la cruz, porque Cristo era el único pago suficiente por nuestros pecados. Nosotros no teníamos forma de pagar. Mis hermanos, aferrarse de nuevo a la ley como un medio de justificación no solo no es el camino, sino que es una necedad. Pablo quiere que los gálatas entiendan eso. Él les predicó el evangelio y ellos se convierten por el evangelio. Ahora vienen los judaizantes diciéndole: te falta creer, pero también te faltan las leyes. Pablo está diciendo: es necio regresar a ese camino por toda esta historia que te estoy haciendo de mi nación. ¿Qué necesitas? Ser adoptado como hijo de Dios. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
lo que le está diciendo a ellos, solo a través de Cristo nosotros podemos ser adoptados. La adopción, el concepto que nosotros manejamos, es un niño o una niña que nace en este mundo y que no tiene padres, no tiene quien lo cuide, no tiene quien se haga cargo de él. Y hay otra persona que toma a ese niño como su propio hijo. No es cualquier cosa, no es tomar el niño para explotarlo, es tomar el niño como tu hijo. Y ahora tú eres responsable de amar, cuidar, alimentar, educar a ese niño. Esa es la adopción. Mi hermano, eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. El Señor nos adoptó como sus propios hijos. En la redención, el precio de nuestra redención fue pagado por el Padre. El Padre es quien paga el precio de la redención. ¿Pero cómo lo paga? Dando la sangre de su Hijo. Pero el Hijo también paga por nosotros al entregarse Él mismo, al dar Él mismo su vida en rescate por muchos. El Padre paga por la redención, el Hijo se entrega por la redención. Los dos participan en la redención y en la adopción del creyente. De este modo, mis hermanos, Dios se pagó a sí mismo el precio del rescate. Nosotros teníamos un problema con Dios, todo el mundo, judíos y gentiles. Nosotros estamos enredados en los rudimentos del mundo. Nosotros no tenemos manera de llegar a Dios. Y cualquier creyente que esté aquí que sea salvo, usted es salvo gracias a Dios. Porque Dios cogió y la deuda que tú tenías, Él mismo la pagó por ti, dando a su Hijo. Y el Hijo se entregó Él mismo por nuestro rescate, muriendo Él en el lugar de nosotros. En el lugar que nosotros merecíamos morir y la condenación que nosotros merecíamos sufrir, el Hijo la llevó muriendo en la cruz. Por eso decíamos, una paternidad costosa. Nosotros disfrutamos de los beneficios del buen padre que tenemos, pero tenemos que meditar cada ratico que todos esos beneficios son por pura gracia, porque esos beneficios tuvieron un costo. Nuestra adopción tuvo un costo. Como mismo los niños que están aquí deberían cada ratico ver a sus padres, sobre todo hoy que es el Día de las Madres, y darle gracias a sus padres por todos los esfuerzos que hacen por ellos. Los padres sabemos que lo hacemos por pura gracia porque ellos no se lo merecen, como Dios lo hace con nosotros. Asimismo, cada rato nosotros tendríamos que mirar a Dios y decirle, papá, wow, gracias. Yo estoy disfrutando de esto, pero yo no merezco esto. Lo que yo merecía era el infierno. Cristo se vuelve el pago suficiente por nuestras vidas. Cristo es el pago suficiente por nuestras vidas y no hay nada más que añadir. Esta redención facilita la adopción de nosotros como hijos. Entonces los cristianos pasamos a ser hijos funcionales de Dios. ¿Qué significa eso de hijos funcionales? Que nosotros no somos hijos originales de Dios. Cristo es el único hijo original de Dios. ¿Quién es el único que nació de Dios? Cristo. Nosotros somos hijos adoptados y un hijo adoptado disfruta de todos los beneficios que un hijo de padre y madre, pero no somos hijos originales, somos hijos funcionales. Y pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque hay una herejía de la nueva era que enseña que como mismo Cristo se encarnó, cuando nosotros nos convertimos de esa manera, nosotros nos estamos encarnando y nosotros estamos naciendo como hijos originales de Dios y ahora nosotros somos dioses. Nosotros somos una especie de semidios. Por eso decimos, nosotros no somos hijos originales, nosotros somos hijos funcionales, hijos adoptados por Dios, que gozamos de todos los privilegios, pero nosotros no nacimos de Dios y la Virgen María, ninguno de nosotros hasta donde yo sé en este momento. Los judíos en el Antiguo Testamento no le llamaban a Dios Padre. Eso era un concepto extraño para ellos. Ellos recuerdan que se dirigían a Dios, creo que Dani habló de esto en una ocasión un domingo, con las siglas que no mencionaban el nombre del Señor. Ahora Cristo por primera vez está diciendo, en el 99% de las veces que los evangelios hablan de Cristo dirigiéndose a Dios, ¿saben cómo lo hace? Con un trato filial. Mi Padre, Padre mío, Padre amado,
Padre bueno, Padre justo, Padre santo. Y era todo el tiempo esta relación de hijo a padre. ¿Por qué los judíos querían matar a Cristo? Por eso mismo. Porque cuando Él dice, para nosotros es un concepto que quizás no tiene tanto que ver, pero para ellos que un judío llamara a Dios su Padre era hacerse Dios mismo. Y de ahí empiezan los problemas y por eso que después lo quieren matar. Hasta el siglo X no se empezó a llamar en el pueblo de Israel, el siglo X después de Cristo. Hasta el siglo X después de Cristo, año después del 900, no se empezó a llamar en el pueblo de Israel o a ver un poquito este concepto que ya manejaba el cristianismo por 900 años de Dios, no solo como el Dios que está ahí reinando, sino de esta relación filial con Dios como nuestro Padre. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Y Juan entendió este concepto a la perfección cuando escribe la primera epístola de Juan. Y él dice en el capítulo 3, primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora nosotros seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Como mismo lo asesinan a Él por hacerse hijo, que era correcto, por hacerse llamar hijo de Dios y por tener esa relación con Dios. Por eso mismo, cuando nosotros tenemos a Dios por Padre, esta relación filial con Dios, nos va a traer problemas con el mundo. ¿Ustedes creen que nuestros hijos inconversos, nuestras esposas inconversas, nuestros esposos inconversos, nuestra familia, nuestros amigos, todos van a estar contentos de que nosotros amemos a Dios y tengamos una relación como Padre? Como mínimo tendrán muchas dudas. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo tú vas a escoger a Dios antes que a mí? Hoy es el Día de las Madres. ¿Por qué tú no estás aquí conmigo? O viceversa. ¿Por qué, mamá, tú no estás conmigo? ¿Y por qué la iglesia? Mijo, porque alguien pagó un precio muy grande por mí. Yo voy un momentico, adoro a Dios y después vamos y comemos juntos. O viceversa. Mamá, te amo con la vida. Yo voy un momentico, adoro al Señor y después voy donde tú estás, mamá. A veces no mostramos toda la fuerza de esto que entendemos en la paternidad. En Mateo 6:9 pasa algo interesante y esto es importante ya antes de aplicar y pasar para el segundo punto. ¿Y qué es lo que pasa en Mateo 6:9? Tenemos el Sermón del Monte y en el Sermón del Monte Jesucristo, habíamos explicado cuando lo dimos, está ahora con sus discípulos, está la multitud, por Él está con sus discípulos y a sus discípulos solamente le está diciendo, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo tenían que orar los discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos. La relación que los hijos de Dios debían ver para Dios era una relación filial. Todo creyente debía ver a Dios como su Padre, incluyendo a los Gálatas. Debíamos entender que en los cielos lo que tenemos es un Padre. Y es un Padre bueno. Y es un Padre que nos ha dado todo lo que tenemos, incluyendo esa afiliación. Ahora lo interesante sí, vamos a decirlo, no importa. Lo interesante de esto es que el clima no había llegado. Los perdí. Vamos a explicarnos. Recuerden que dijimos historia de la redención. Después que viniera y muriera en la cruz, era como que nosotros íbamos a entender todo lo que Él nos está tratando de explicar. Pero Jesucristo, mucho antes de Cristo morir y resucitar, ¿cómo le está diciendo que le llamen? Padre. ¿Por qué? Por lo que iba a pasar, por los méritos de Cristo. Regreso. ¿Cómo los santos en el Antiguo Testamento se iban a salvar? Promesa de Abraham. ¿Por qué? Porque guardaran perfectamente la ley. ¿Correctamente? No. Promesa de Abraham por medio de la fe. No había otra manera de salvarse. Antiguo Testamento. Todavía aquí estamos antes de este clima. ¿Y cómo ya estas personas deben empezar a llamarle a Dios cuando oraran con Él? Padre. Porque la salvación, mis hermanos, siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. La salvación nunca ha sido por obra. La salvación siempre ha sido un regalo de Dios, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento. Y el domingo que viene hablaremos de esto. Y esto fue lo que el pueblo de Israel perdió de vista, su relación filial con Dios. Y entraron en este legalismo donde yo estoy al control de las cosas, donde mira, me lo estoy haciendo bien.
donde mírame, cubierto, cubierto, cubierto. Y se les olvidó que no se trataba de eso, se trata de una relación de amor con el Padre que te salvó, que te adoptó sin tú merecerlo, sea judío o sea gentil. Mis hermanos, ¿entiendes el costo de tu paternidad? Ahora mismo todo cristiano que está aquí medita en eso. Y entiende que tú tienes un Dios que es tu Padre, pero entiendes lo que costó para ti, que no fue gratis. Costaste caro, mi hermano. Costaste caro. Tú costaste la sangre de Cristo. Tú costaste la muerte del Hijo de Dios. Tu adopción fue cara. Tu paternidad fue cara. Deberíamos apreciarla más, mis hermanos. Deberíamos detenernos a meditar más en ella. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahora viene la pregunta. ¿Cómo vas a andar menospreciando ese pago que se dio por ti? Cuando nosotros no tenemos a Dios como Padre, nosotros menospreciamos el pago que se hizo por nosotros. Mis hermanos, tu adopción es el resultado de la redención de Cristo. Tú fuiste comprado para ser un hijo de Dios. Entonces tienes la responsabilidad de vivir como un hijo de Dios. Si tú fuiste adoptado como hijo de Dios, ahora tú no puedes seguir viviendo, creo que los dominicanos son los que dicen esto, no sé decirlo, como te da el deseo. Tú tienes que vivir como Dios quiere. ¿Pero por qué? Porque tú fuiste adoptado como hijo de Dios. Y ahora tú deberías estar estallando de alegría y diciéndole, Padre, dime, ¿qué toca hacer ahora? Padre, ¿qué toca hoy? Ir a la iglesia, no dejando de congregar como... Padre, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia. Padre, ¿qué tengo que hacer? Orar. Padre, ¿qué tengo que hacer? Predicarle a otro. Padre, ¿qué tengo que hacer? Trabajar duro 8 horas diarias. Padre, ¿qué tengo que hacer? Llegar a la casa y seguir sirviendo como esclavo y servir a mi esposa y servir a mis hijos. Aquí está tu esclavo, Padre. Aquí está tu hijo. ¿Qué quieres que haga, Padre? Terminé, ¿qué hago, Padre? Duerme un ratico, Padre. Sí, hijo mío, acuéstate ahí 4 o 5 horas. Padre, ya me levanté, ¿qué hago? ¿Por qué le ponemos tanta resistencia a Dios en nuestro día cotidiano si hemos entendido que Él es nuestro Padre? Que nosotros fuimos adoptados por Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo vivir y andar de manera gozosa para la gloria del Señor? ¿Por qué en todo vemos una traba? En todo vemos un problema. Porque no estamos aplicando el concepto de adopción a nuestro corazón. Por la gracia de Dios no vamos a perder la salvación. Y no vas a dejar de ser adoptado por entender correctamente y aplicar correctamente que fuiste adoptado. Dios es tan bueno. Esto no se trata de una prueba de biología, de matemática, de química pura, de física pura, no. Esto es una relación filial con Dios, mis hermanos. Hacemos muy bien en conocer más a nuestro Padre. Pero a medida que, por eso enseñamos teología, porque a medida que usted entiende mejor estos conceptos teológicos, usted va a poder vivir mejor para la gloria del Señor, mis hermanos. Dios es tu Padre. El pecado ya no es tu amo, tu Padre lo es. La ley no es tu motivación primaria para agradar a Dios. Cristo y lo que hizo por ti lo es. Padre, ahora es tu Padre. Si tú eres su hijo, mira al hermano que tienes al lado. Si tú eres un hijo de Dios, mira al hermano que tienes al lado que es un hijo de Dios también. Y si él es su hijo igual que tú, entonces es tu hermano. ¿Entendieron eso? Qué profundo, ¿eh? Ahora viene. Vuélvelo a mirar, no me miren a mí, vuélvelo a mirar. No miren a la esposa, miren al otro, del otro lado. Aunque la esposa va a aplicar también para hacer algunas preguntas en lo que se miran. ¿Cómo estás amando a ese hermano? Mírense, mis hermanos, mírense. ¿Cómo estás buscando la reconciliación con ese hermano? ¿Qué pasos estás dando? ¡Pam, pam, pam! Pero esto hay que resolverlo, esto no se puede quedar así porque se hincha y trae infección. ¿Cómo lo perdona? Mira a tu hermano, ahí están mirando hasta la suegra, esto está poderoso. ¡Ay, Dios! Alábalo, alábalo. Ahora viene otra difícil. ¿Cómo le sirves a tu hermano? Mira a alguien que no sea tu esposo. Y si es tu esposo y tu esposa, aplica también. Porque hay algunos que ni al esposo ni a la esposa sirven. ¿Cómo le sirves a tu familia, mi hermano? Porque estos hermanos tienen el mismo padre y hasta la misma madre. No es la Virgen María, la iglesia. No, hace que se vuelvan católicos. En esta temporada de Papa,
Hay algunos por ahí que saben más del Papa que de... Pero bueno, arrepiéntanse. Es bueno informarse. Yo me estoy informando también quién es el nuevo Papa, todo eso, para saber por dónde vienen las cosas. Mis hermanos, nosotros hemos sido adoptados por el Señor. Vivamos para la gloria de Dios. Segundo punto. Hemos dicho cristiano, y con esto terminamos. El punto, estoy empezándolo. Cristiano, ya no eres esclavo de la ley, eres heredero de Dios. Cristiano, ya no eres esclavo de la ley, eres heredero de Dios. Hemos dicho, ¿por qué? Porque fuiste comprado para ser su hijo. A ti te compraron, te redimieron, verso 4, para ser adoptado. Estabas preso, versículo 1 y 2, ilustración, versículo 3, la aplicación, otra ilustración más para que se entienda la primera, versículo 4, y está la explicación de lo que hizo Cristo, y el 5, declaración de propósito, para ser redimido, para ser adoptado. Y ahora llegamos a los versículos 6 y 7. Segundo punto, fuiste equipado para vivir como heredero. Y esto es lo bonito de esto. Él no solo te hace tu hijo, sino que te hace tu hijo y te da los recursos, las herramientas para que tú vivas como su hijo. ¿Qué clase de padre? A veces yo me perplejo con los padres cuando quieren ser padres. No, yo quiero ser padre, yo quiero ser padre. Ah, qué bueno. Entonces, cuando son padres, no quieren cuidar a los hijos. No quieren trabajar quieren seguir en otras cosas. Ese es tu hijo. Tú no querías hijo. Dale comida, dale cosas básicas, dale tiempo, dale amor. Y cuesta, a mí me cuesta un mundo dejar, no tengo que salir de mi computadora y a veces me tengo que resetear y recordarme que son mis hijos, sino para que yo quería hijos. Disciplinarlo. Imagínate ahí que estás fregando tu cocina y de pronto el hijo se porta mal y el papá no está en casa y tienes que parar para ir y sentarte esa hora a hablar con un hijo. Tienes que hacerlo, tú no querías hijos. Los hijos son para atenderlo, pero este padre nos da todas las herramientas para nosotros vivir como sus hijos, como sus herederos. Versículo 6, y esto es precioso. Y por cuanto soy hijo, ¿a quién le va a pasar lo que viene después? A los hijos nada más. ¿Y los hijos cómo son hijos? Por adopción. Dios envía a tu corazón, y no está hablando de la bomba de sangre, sino dentro de nosotros, podemos decirle a tu alma, adentro de ti. ¿Y qué es lo que envía? El espíritu de su hijo. Y esto es antitestigo de Jehová, porque ahora el espíritu de Dios es el espíritu del hijo. Pero no nos podemos desviar del tema, porque el tema aquí no es hablar de la Trinidad. Pero es interesante ese texto. Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su hijo. O sea que esos creyentes que fueron adoptados, ellos son adoptados y ahora dentro de ellos está el espíritu del hijo. ¿Qué es lo que tiene que pasar si el espíritu del hijo está dentro de nosotros? El cual clama, Abba, Padre. Ese corazón ahora habitado por el Espíritu Santo, debería el Espíritu Santo provocar en nosotros un clamor natural que diga, Abba, Padre. La palabra Abba, Padre era una expresión común en la iglesia primitiva, usada para dirigirse a Dios. Inmediatamente se decía la traducción. O sea, cuando decían Abba, Padre, es como decir papá, papito. O decir Father, papá. Están diciendo Abba, Padre. Era la manera de ellos llamar a su padre en esa filiación. Y al momento decían su nombre, pero la esencia está, era una relación filial. Pablo lo sabe y les está explicando lo que debe salir del corazón de un creyente que ha sido adoptado, que ha sido redimido por los méritos de Cristo. Debe salir de nuestra boca, Abba, Padre. Los Gálatas tenían que entender eso, debían entender eso. Gálatas, ustedes son hijos y esto está pasando en ustedes. Esto tiene que estar pasando en ustedes, Gálatas. Examínense, examinen sus corazones. A ver si de sus corazones está saliendo Padre, Padre, Padre. Y si ahora eres un hijo de Dios y has sido equipado con el Espíritu Santo para vivir para la gloria de Dios, ¿qué tiene que pasar automáticamente? Verso 7. Así que ya no, una negativa, ya no eres esclavo, ya no eres doulos, ya tú no eres
algunos traducen siervo, pero yo creo que esclavo tiene todo el peso aquí. Ya tú no eres esclavo. No. ¿Y qué cosa soy? Todo lo contrario, sino hijo. Ahora tú eres hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, ¿qué más eres? Versículo 7. Heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que les está diciendo, y ahora sí voy a hablar de los rudimentos de ellos. Él les está ilustrando versículo 3, versículo 1, versículo 2, versículo 3, para que entiendan en el contexto, poniéndose mismo en el lugar de los judaizantes y lo que están haciendo. Pero ahora cuando lleguen aquí, ellos tienen que entender que cuando ya no son esclavos, ustedes no son esclavos de las cosas antiguas. Y les había dicho, al menos habían 2 dioses en la región de Galacia que imperaron por mucho tiempo. Eran fanáticos a un dios primero y después a la diosa Cibele. Y por mucho tiempo fue así, hasta que empezó a entrar el evangelio y abrir los ojos de todos ellos. Y ellos vivían de acuerdo a los rudimentos de los que servían a esos dioses. Quizás en nosotros es diferente. Nosotros somos esclavos de otras cosas que nuestros padres nos enseñaron. Y se mueve un sillón y para allá vamos y queremos parar el sillón porque se muere el niño más chiquito de la casa. Y pasa un gato negro y va a pasar una cosa mala. Y así nos enseñaron cada cosa y cada disparate. Y nosotros somos esclavos de todas esas cosas. Y vamos a cortar a Sandino. No sé si saben quién es Sandino. Imagínate un cristiano cortando a Sandino. Y vamos a poner un hilito colorado porque le van a dar brujería. Imagínate a esta altura, después de Cristo, qué brujería nos va a entrar. Y no sé qué cosa y no sé qué más. Hermano, nosotros somos libres. Pablo quería eso, que entendieran que como mismo los judíos ya no debían seguir viendo la ley de esa manera, ellos también eran libres de todo lo que les rodeaba. Ellos eran salvos solo a través de Cristo. No tenían que seguir los antiguos rudimentos para ganarse el favor de Dios o para ser justificados. Ya eran hijos de Dios. No solo hijos, sino herederos. Y ahí traemos el concepto que mencionamos al principio. Kleronamos es la palabra en griego. La persona a quien debe pasar la propiedad a la muerte del propietario. ¿Quién era el propietario de toda la herencia? El hijo original. ¿Quién era el hijo original? Cristo. Y el hijo original murió para que nosotros pudiéramos ser adoptados. Y ahora nosotros como hijos funcionales nos apoderamos de la misma herencia de Cristo. Él no la pierde, pero nosotros nos hacemos copartícipes de la herencia de Cristo, empezando por la resurrección. Como un día Él resucitó, ¿qué vamos a hacer nosotros? Resucitar. Y gloria a Dios por eso, porque si esta vida es todo lo que tenemos, yo no estaría contento. Yo le doy gracias al Señor por la vida eterna. Los Gálatas tenían a su disposición todos los recursos del Padre por la muerte del Hijo. Nosotros podemos decir, nosotros tenemos a la disposición todos los recursos de Dios. A veces me encuentro luchando en mi mente con esto, con aquello que está pasando, con lo otro. ¿Y qué puedo hacer? Y me recuerdo, orar. Ya tú se lo llevaste al que tiene todos los recursos para resolver ese problema. Entonces, ¿qué hago yo? Escribiendo mensajes por WhatsApp rapidísimo a la velocidad de la luz, estresándome, poniéndome ansioso. Mi familia me dice, ¿te pasa algo? No, yo estoy bien. Yo creo que los que están frente de una empresa, aunque distinguiendo la diferencia me pueden entender, uno no quiere que la familia se cargue, pero uno quiere resolver los problemas y hacerlo urgente. Pero estoy pecando. Lo que tengo que hacer es ir y arrodillarme y pedirle al Señor que sea Él resolviendo este problema, esta situación primero que todo. Mis hermanos, ojo, no muere el Padre. ¿Quién fue quien murió? El Hijo. Pero ellos heredarían por la muerte del Hijo los recursos del Padre. Y eso es bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque son los mismos recursos que tenemos nosotros. Pablo quiere que estos Gálatas entiendan que Cristo solo es suficiente para que ellos sean justificados solo por tener fe. Que ellos comprendan la realidad de su relación familiar con Dios. No es un extraño. Dios no es un extraño para nosotros. Dios no es un dictador para nosotros. Algunos tienen una imagen de Dios como un abuelo cósmico, molesto, con rayos así dispuestos a tirarlo y matar a cualquiera. Sí tenemos que tener temor de Dios y no pecar por lo que Él ya hizo por nosotros. Pero la imagen de nosotros debe ser la de un Padre bueno y amoroso. Y así deberíamos encontrarnos la mayoría de las veces acercándonos a Él en oración.
De esa manera deberían vivir los Gálatas para Él. Pero de esa manera deberían los Gálatas también acercarse a Él. En Mateo 7, versículos del 7 al 11, el Señor les dice, pedid y se os dará. Y ahí continúa el texto. ¿A quién le iban a pedir? Al Padre. Y si los padres malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará a nosotros de sus recursos, que son nuestros recursos por los méritos de Cristo, lo que necesitamos para hacer su obra y para vivir para su gloria? ¿Cuánto más el Señor nos va a proveer todo lo que necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. Y no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal. Y una de las maneras de pedir bien es en esa oración recordando que tú no le arrebatas, que tú no le quitas, que tú no le tuerces la mano, sino que tú vas en humildad delante de un padre, pero respetando a ese padre, respetando esa relación filial. Él sigue siendo el padre y tú sigues siendo el hijo. Y pueden existir las dos cosas, porque siempre vamos a los extremos, al extremo del cariñosito, y ahora queremos tirarle la mano por arriba a Dios y darle en el pecho y tratarlo como no, Él es un Dios santo. Cuidado con eso. Él está sentado en el trono, pero Él es nuestro Padre y nos podemos acercar al Padre. Quizás nosotros hemos tenido padres severos, pero padres cariñosos. Y quizás nos es más fácil entender esa imagen de un padre que, oh, no vamos a hacer eso, porque eso es pecado. Pero al mismo tiempo sus hijos saben que pueden ir a Él, Él va a orar por ellos, Él va a jugar fútbol con ellos, es el mejor deporte del mundo. No, mentira. Puede ser hoy un día triste para algunos. La próxima. Estamos hablando en lenguaje extraño, no se preocupen. Pero estamos contentos porque tenemos un buen Padre en los cielos que para la próxima temporada puede tener cosas distintas preparadas. Mis hermanos, concentrémonos aquí ahora. Romanos 8, vamos todos a Romanos 8. Ya estamos casi llegando a la meta. Romanos 8, del 14 al 17. ¿Qué dice Romanos? Dice la palabra del Señor, yo creo que nos va a ayudar a entender todo lo que hemos venido hablando. Romanos 8, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, los recursos de nuestro Padre, puestos en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Esos que tienen el Espíritu de Dios, ¿que son qué cosa? Estos son hijos de Dios. Ojo, amén, amén, amén. Pero viene el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, seguridad de la salvación. En la clase de teología que el hermano Dani nos daba hoy, recordábamos eso. Y si hijos, también herederos de todos los privilegios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Padecimiento, mis hermanos, no siempre bueno, bonito. En una relación filial con nuestro Padre, Él va a permitir que nosotros suframos, que nosotros tengamos que padecer cosas, porque esos sufrimientos son los que nos van a hacer buscarle más a Él y que nos podamos parecer más a Cristo. No sé si a usted le pasa, pero mis mejores momentos con el Señor no son siempre cuando estoy alegre. A veces son cuando estoy desesperanzado, estoy triste, por ahí voy delante de Él y digo, estoy aquí, ya no sé qué más hacer. Trabaja tú. Y esas son las mejores oraciones. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Le voy a orar al Señor que le mande muchos problemas para que usted pueda disfrutar de un tiempo espiritual así. Mis hermanos, estamos en nuestro texto. Gálatas. Se me perdió el texto. Gálatas capítulo 4. Los Gálatas tenían los privilegios de un hijo y la responsabilidad de un heredero. Los Gálatas tienen el privilegio de ser un hijo de Dios, todos los recursos a su disposición, equipados con el Espíritu Santo en su corazón, porque ahora tienen la responsabilidad de un heredero. Son hijos y pueden disfrutar de todo lo que Dios tiene, pero también tienen que vivir como es digno de la corona, porque esa corona fue costosa. Pero ahora la motivación cambia. Ahora las cosas que se hacen no se hacen para ganar un favor, sino por lo que ya se hizo. Y eso es lo que hemos insistido desde el principio. Y Dios quiera que al final de la epístola de Gálatas salgamos aquí ni siendo
antinomianista ni siendo legalista, entendiendo todo lo que Dios hizo por nosotros y viviendo para la gloria de Dios de manera gozosa, de una manera deleitosa y disfrutable. Y cuando Él te dice, no matarás, tú no dices, ay, no lo puedo matar, sino que te dice, no, que Él murió por mí y no voy a matar. No robarás, no importa, los recursos de Él están a mi disposición. Padre, esto es lo que necesito. Y cambia toda la motivación. Y espero en algún momento hablar más de eso, pero por ahora voy a dejar el tema ahí. Mis hermanos, cuenta una anécdota que había un rey que tenía un imperio grande, enorme, y ese rey tenía un hijo que vivía con él. Ese rey, dentro de las personas que vivían, el pueblo estaba dividido entre todas las personas. Una parte del pueblo estaban aquellos que no le interesaba lo que el rey decía. El rey daba sus decretos, sus ordenanzas, y ellos vivían de espalda a esos decretos y a esas ordenanzas. Las cumplían a veces para quedar bien, pero no les interesaba en lo más mínimo. Vivían cada cual haciendo lo que bien le parecía. Pero por otro lado, había otro grupo de entre toda esa multitud que se esforzaba para agradar las ordenanzas del rey, pero encontraban una dificultad, que con el equipamiento que ellos tenían y de la manera que ellas las querían cumplir, estas ordenanzas resultaban demasiado severas y en ocasiones era inevitable para ellos ver al Dios como un Dios severo, como un Dios duro. El hijo, mirando desde el balcón todas estas cosas, se siente dolido en su corazón y va y conversa con su padre y le dice al padre, le pide una audiencia: padre, yo quiero hablar contigo. Padre, dentro de todos estos súbditos hay un grupo de ellos que quiere obedecerte de manera sincera, pero no lo consiguen. Y el padre le dice: puedes ir, hijo mío. El hijo va, por amor a esos siervos sinceros, y desciende a la multitud del castillo. Y allí, viviendo entre ellos, por amor a ellos, él se esfuerza en cumplir por cabalidad todos los mandamientos del Padre, aquellos que los otros súbditos no podían hacer. Los súbditos ignorantes fueron y al ver a aquellos se pusieron celosos, lo apresaron y lo llevaron ante autoridades que había en el reinado como malhechor, mientras que los súbditos obedientes no entendían, estaban confundidos, porque cuando ellos vieron el hijo se alegraron y dijeron: ahora sí, este hijo nos va a ayudar. Pero cuando están viendo que el hijo es preso y después que el hijo lo matan, ellos no entienden. Pero un día el hijo obediente resucitó y los siervos, los súbditos obedientes, entendieron qué era lo que estaba haciendo el hijo por ellos. El hijo regresa a su padre y estos súbditos obedientes que creyeron en el hijo, que siguieron en el hijo, ahora tenían perdón y tenían el derecho de también ser llamados hijos como aquel hijo. Ahora el padre ya no los ve como siervos, sino que los ve también a ellos como hijos y les envía el Santo Espíritu para que les acompañe y les guíe en medio de este mundo. Mis hermanos, esa es la historia de redención de nosotros. Y esa es la historia que cada uno de nosotros debe entender. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros necesitábamos de Cristo. Que Él viniera y que Él llevara la vida que nosotros no podíamos llevar, y que Él nos modelara cómo es vivir para la gloria del Señor, aún estando equipados con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que Cristo hizo. Hermanos amados, nosotros fuimos regenerados. Cuando Dios nos regeneró, nosotros pudimos ver con claridad nuestros pecados y responder en arrepentimiento y fe y ser salvados por nuestro buen Señor. Pero en ese mismo tiempo, en pocos lapsos de tiempo, no hay manera de explicar eso, nosotros fuimos invadidos por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ahora el Espíritu Santo nos capacita para vivir para la gloria del Señor. Pregunta, mis hermanos, ¿cómo te diriges a Dios? ¿Cómo te diriges a Dios? ¿Te diriges como padre? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Te relacionas con Él como un padre? Hablamos la semana pasada que hemos perdido la capacidad de asombro por las cosas que Dios hace alrededor de nosotros. Si hay algo que debe producir en nosotros
un asombro total es el que nosotros nos podamos llamar hijos de Dios. Si hay algo que debería impactar nuestra mente, nuestro corazón, es como, no sé tú, pero yo me veo como un gran pecador y yo digo, Padre, ¿cómo yo, con lo pecador que soy, yo puedo ser un hijo tuyo? ¿Cómo yo puedo disfrutar de esta relación filial contigo? Y eso debe y tiene que llenarnos de asombro. Nosotros tenemos los privilegios de un hijo. ¿Quiénes pueden decir gloria a Dios? Nosotros tenemos todos los privilegios de un hijo. Y ahora viene la trampita, pero nosotros tenemos todas las responsabilidades de un hijo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Tenemos que vivir para la gloria de Dios, por amor a lo que ya hizo por nosotros. Que Dios nos trate como a hijos y nos llene de privilegios debería asombrarnos y llevarnos a desear ajustar nuestras motivaciones para vivir de manera agradecida para su gloria. Padres que están aquí, nosotros estamos llamados a imitar como padres a nuestro buen Padre. Nosotros estamos llamados como padres a imitar a nuestro buen Padre. Hoy es el Día de las Madres y escribimos algo a los que están por el chat del grupo de vida. Si el Señor no te concede el privilegio de tener un hijo biológico, ¿qué te impide adoptar un hijo como el Señor nos adopta a nosotros? Siempre que se pueda. Y si no, trabajar en base a que se pueda. Pero no solo a los que no tienen hijos. Padres que tienen hijos y quizás cuentan con los recursos y la salud y lo pueden hacer. ¿Qué te está impidiendo adoptar un niño? ¿Acaso nosotros no fuimos adoptados? ¿Qué te impide amar a ese niño que es un extraño que llega al hogar, pero que legalmente se convierte en tu hijo, como Dios, ahora que tú eras un extraño, pero legalmente te convertiste en tu hijo, te ama a ti? ¿Por qué no estamos adoptando más niños como cristianos? No solo en Palabra de Vida, sino en todas las iglesias. ¿Saben la respuesta? O porque no entendemos la adopción, o porque somos muy egoístas. Mi hermano, usted se imagina qué gran esfuerzo si a nuestros propios hijos nosotros le decimos, tú te sabes que eres hijo mío, y porque eres hijo mío, imagínate un niño adoptado, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a decir la misma frase? Porque él es hijo tuyo, por la adopción. Como mismo tú eres funcionalmente, completamente hijo de Dios. Hijos que están aquí, nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. Como Cristo mismo se esforzó a vivir para la gloria de Dios, así nosotros deberíamos obedecer a nuestros padres. Niños que están aquí de 7, 8, 9 años, 10 años y hasta los más chiquitos están mirando. Ustedes deben obedecer a sus padres. Sus padres los aman a ustedes como hijos. Ustedes están llamados a obedecer a sus padres. Mis hermanos, la adopción debe ser una necesidad y un deleite entre los hijos del Señor. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias porque este texto coincidiera hoy con este día, Dios, que en algunos países, sé que no en todos, se celebra el Día de las Madres, y nos recuerda, Dios, que nuestra paternidad es cara, pero es gratis para nosotros, pero tuvo un costo. Y nos recuerda también que ya no somos esclavos, y nos recuerda que somos libres por los méritos de Cristo y que ahora estamos llamados a vivir para tu gloria, Señor. Sostenga a cada uno de mis hermanos, Señor, en este día, en esta semana. Sé con los que están hoy aquí, bien cargados, quizás tienen peso en los hombros, estrés en los hombros duros, preocupados. Padre, que recordemos, me incluyo, que tenemos un buen Padre en los cielos, al cual podemos ir de rodillas y derramar todas nuestras preocupaciones y ansiedades, y que Él nos va a escuchar por los méritos de Cristo, y que a través de su palabra, su Espíritu Santo nos va a mover y nos va a dar la solución de nuestro problema. Padre, invade con una paz sobrenatural ahora mismo a cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, Señor. Que literalmente podamos disfrutar ahora mismo de esa paz sobrenatural que tú ganaste en la cruz del Calvario por nosotros, enviando a Cristo. Gracias, Padre, por lo que Cristo hizo. Gracias por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, mi hermano.